¿Qué sucede cuando un cirujano experto desafía las reglas para salvar una vida, solo para enfrentar consecuencias devastadoras en un mundo donde la política hospitalaria y el poder chocan con la ética del cuidado? La decisión de un hombre de ayudar a un niño pobre lo lleva a una batalla por su carrera, su reputación y su propósito. Descubre la fascinante historia de sacrificio, justicia y redención que te mantendrá al borde de tu asiento. Observa cómo la lucha de un cirujano por hacer lo correcto lo cambia todo. Enrique caminaba por los concurridos pasillos del Hospital St. Luke, con su bata blanca ondeando detrás de él mientras miraba las fichas de los pacientes en su mano. La habitual sinfonía de máquinas pitando, enfermeras, conversaciones suaves y pasos apresurados llenaba el aire. Durante años, había sido el cirujano constante y confiable, conocido por su habilidad y precisión. Sin embargo, bajo esa calma superficial, crecía una sensación de frustración. Los rígidos protocolos del hospital, las interminables reuniones sobre recortes presupuestarios, todo comenzaba a pesarle de una manera que no podía ignorar. En el quirófano, Enrique encontraba el único lugar que aún tenía sentido. Allí sus manos podían obrar milagros. Y el ruido de la política hospitalaria se desvanecía en el fondo. Pero fuera de ese espacio, la constante presión de equilibrar la atención con las finanzas lo inquietaba. Cada día se sentía como un tira y afloja entre su deseo de ayudar a los necesitados y el control cada vez más estricto del hospital sobre las políticas y restricciones de seguros. Se preguntaba si las reglas que seguía estaban verdaderamente alineadas con los valores que lo habían hecho médico en primer lugar. Al salir del quirófano tras otra cirugía exitosa, Enrique sintió asentarse en él una victoria hueca. Había salvado una vida hoy, pero la satisfacción que solía sentir después de esos momentos se había apagado. Al pasar junto a un grupo de enfermeras que discutían nuevos cambios administrativos, su frustración volvió a aumentar. Sabía que algo tenía que ceder pronto, ya fuera el sistema o él mismo. La lucha entre seguir las reglas y seguir sus instintos estaba gestándose dentro de él. Y Enrique podía sentir que el punto de quiebre se acercaba. En la sala de descanso, Enrique se sentó en silencio sorbiendo su café cuando Isabella, una joven enfermera con un toque de idealismo, se le unió. Se apoyó contra el mostrador, diciendo casualmente, «No todas las reglas merecen ser seguidas, ¿sabes?». Enrique levantó una ceja, curioso pero cauteloso. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Isabella se quedó pensativa por un momento antes de responder. «A veces, salvar una vida es más importante que seguir las políticas». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pero Enrique las desechó, sin darse cuenta de cuánto resonarían en él más tarde. Mientras Enrique recorría el hospital, las palabras de Isabella se repetían en su mente, despertando algo profundo en su interior. Siempre había seguido las reglas, creyendo que era la única manera de mantener su posición y seguir ayudando a los pacientes. Pero ahora se preguntaba si, al hacerlo, había perdido parte de sí mismo. El pensamiento lo inquietaba. ¿Cuántas vidas se habrían perdido debido a las estrictas políticas hospitalarias? Su habitual certeza comenzó a tambalearse, y por primera vez en mucho tiempo, Enrique no estaba seguro de si el camino en el que estaba era el correcto. Era tarde en la noche cuando Enrique recibió el llamado urgente para acudir a la sala de emergencias. Corrió por los pasillos, su mente ya preparándose para lo que le esperaba. Al entrar, se encontró con el caos de un caso de trauma. Un niño llamado Diego había sido atropellado por un coche y se encontraba en estado crítico. Su madre, Elena, estaba al lado de la cama, con el rostro pálido de miedo, suplicando al personal por ayuda. El corazón de Enrique se hundió mientras examinaba las heridas del niño. Estaba claro que Diego necesitaba cirugía de inmediato o no sobreviviría la noche. Enrique se movió rápidamente para evaluar la situación, pero su impulso se detuvo abruptamente cuando la recepcionista se le acercó con una expresión grave. «Doctor, hay un problema», dijo, sosteniendo un expediente. «El niño no tiene seguro». Enrique se quedó congelado por un momento, mirando el expediente con incredulidad. Era una de las políticas más estrictas del hospital. Sin seguro, no habría tratamiento a menos que fuera una emergencia que legalmente pudiera justificarse como una amenaza a la vida. Pero esto era diferente. La burocracia administrativa se sentía como una soga apretando sus instintos. La madre de Diego, Elena, se acercó a Enrique,
con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, doctor, ayúdelo. No me importa el dinero. Solo salve a mi hijo, suplicó, con la voz entrecortada. Enrique podía sentir el peso de su desesperación en cada palabra. Las reglas eran claras y la postura del hospital sobre los pacientes inseguros siempre había sido innegociable. Pero al mirar el cuerpo pequeño y frágil de Diego luchando por respirar, el conflicto dentro de Enrique comenzó a intensificarse. ¿Podía realmente rechazar a un niño en necesidad por culpa de trámites burocráticos? La escena se desarrollaba frente a él como en cámara lenta, los monitores emitiendo pitidos, las miradas preocupadas de las enfermeras, los sollozos de Elena. Enrique se encontraba en una encrucijada, sabiendo que cualquier decisión que tomara cambiaría todo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Podía escuchar las palabras de Isabella de esa mañana resonando en su mente. A veces, salvar una vida es más importante que seguir políticas. Enrique ya no estaba seguro de lo que creía, pero sabía una cosa con certeza: Diego no tenía tiempo para esperar. Con la decisión acercándose, Enrique tomó una respiración profunda y cerró los ojos por un breve momento, tratando de bloquear el ruido y la presión. Cuando los abrió de nuevo, la elección era clara. Se había convertido en médico para salvar vidas, no para seguir reglas ciegamente. Pero salirse de las normas ahora podría significar el fin de su carrera. Las apuestas nunca habían sido más altas y el conflicto dentro de él ardía más fuerte que nunca. Sin embargo, con la vida de Diego en juego, Enrique sabía que no podía dar la espalda. Enrique salió de la habitación, el peso de la decisión lo aplastaba mientras caminaba de un lado a otro por el pasillo silencioso. Los sollozos de Elena resonaban en su mente, mezclándose con las palabras de Isabella. A veces salvar una vida importa más que seguir las políticas. Sus instintos le decían que debía actuar para salvar al niño. Pero años de seguir las reglas del hospital lo mantenían paralizado. El miedo a las consecuencias, a perder su trabajo, su licencia, lo abrumaba. Romper el protocolo podría significar el fin de todo lo que había construido. Sin embargo, la idea de dejar morir a Diego por culpa del seguro le parecía aún peor. Carcomido por la culpa, se apoyó contra la pared y miró por el pasillo hacia el rostro lloroso de Elena. ¿Podría vivir consigo mismo si dejaba que este niño se desvaneciera? El conflicto lo desgarraba, deber contra moralidad, reglas contra salvar una vida. Enrique se sentía atrapado, entre el cirujano que fue entrenado para ser y el médico que quería ser. El tiempo se agotaba y la presión para actuar aumentaba. Sin embargo, en el fondo, una voz le susurraba la verdad que no podía ignorar. Asterisco asterisco salva al niño asterisco asterisco. Respiró hondo, sabiendo que cualquiera que fuera su elección, nada volvería a ser igual. Enrique inhaló profundamente. Con la decisión tomada, regresó a la habitación, su corazón palpitaba mientras cruzaba miradas con Elena. Su mirada llena de lágrimas se encontró con la suya, repleta de desesperación y esperanza. Sin decir una palabra, Enrique se acercó a la cama de Diego, señalando a las enfermeras que lo prepararan para la cirugía. La recepcionista abrió la boca para objetar, pero Enrique la interrumpió, con una voz firme pero tranquila. Me haré responsable de esto. Regístralo como una emergencia bajo mi autorización. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado la línea. Diego fue rápidamente llevado hacia la sala de operaciones y Enrique se movió con determinación, su mente agitándose mientras los rígidos protocolos del hospital pasaban por su cabeza, pero los apartó. Esto se trataba de salvar una vida, no de cumplir con el papeleo. Sabía los riesgos, su carrera, su reputación, su futuro. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Las enfermeras intercambiaron miradas, claramente conscientes del peso de su decisión, pero confiaban en él. Enrique sintió una oleada de adrenalina. Nunca había estado más seguro de que esto era lo correcto. Mientras preparaban a Diego para la cirugía, la concentración de Enrique se agudizó. Cada paso se sentía como una rebelión contra las reglas del hospital. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un verdadero médico nuevamente. La condición del niño era crítica, pero las manos de Enrique se movían con precisión, impulsadas por un profundo sentido de propósito. Lo vamos a salvar, murmuró para sí mismo,
aunque una parte de él sabía que las consecuencias de sus acciones caerían sobre él tarde o temprano. Pero en ese momento, lo único que importaba era sacar a Diego adelante en la cirugía. Dentro del quirófano, el equipo trabajaba de manera impecable alrededor de Enrique, siguiendo su liderazgo. La tensión era palpable en el aire, pero dentro de él había una extraña sensación de calma. Había tomado la decisión, desafiado las reglas del hospital, y ahora dependía de su habilidad asegurarse de que Diego sobreviviera. A medida que pasaban los minutos, Enrique sentía una mezcla de miedo y emoción, sabiendo que este era el momento que cambiaría todo. El sonido de los monitores latía constantemente, cada uno recordándole la frágil vida que tenía entre sus manos. Dentro del quirófano, Enrique estaba en su elemento. El caos del hospital, el peso de su decisión de desafiar las reglas, todo se desvanecía mientras su enfoque se centraba en Diego. La condición del niño era crítica, pero las manos de Enrique se movían con precisión, y su equipo trabajaba impecablemente a su alrededor. Cada paso del procedimiento era un testimonio de años de entrenamiento y experiencia. Y por primera vez ese día, Enrique sintió una sensación de control. «Bisturí», pidió con voz firme, y la enfermera se lo entregó sin dudar. La tensión en la sala era intensa, pero era el tipo de presión con la que Enrique prosperaba. Cada minuto era una batalla contra el reloj, pero su confianza crecía a medida que avanzaba la cirugía. Los riesgos eran altos, y sabía que había cruzado una línea al iniciar el procedimiento. Pero en ese momento, nada de eso importaba. La vida de Diego estaba en sus manos. Y a medida que las constantes vitales del niño fluctuaban, Enrique podía sentir cómo la adrenalina se activaba. Era un equilibrio delicado, pero con cada paso exitoso, una ola de satisfacción silenciosa lo inundaba. A medida que la cirugía continuaba, hubo momentos de presión intensa. El ritmo cardíaco de Diego cayó de repente y, por un segundo, el pánico invadió la sala. Pero Enrique, bajo fuego, actuó rápidamente. «No lo vamos a perder», murmuró, ajustando su técnica con la misma confianza que le había ganado su reputación. El equipo siguió su liderazgo, y lentamente los signos vitales de Diego comenzaron a estabilizarse de nuevo. Cada movimiento exitoso se sentía como una pequeña victoria en la gran batalla que estaba librando, no solo por Diego, sino por su propio sentido de propósito. En medio del momento, Enrique sintió una extraña mezcla de alivio y euforia. Estaba de nuevo en control, tomando decisiones de vida o muerte con la claridad que siempre había definido su carrera. El estrés del hospital, la política, las consecuencias inminentes de sus acciones, todo se desvanecía en el fondo aquí en la sala de operaciones. Solo eran él, su equipo y la lucha por salvar una vida. Y cuando la cirugía llegó a sus etapas finales, Enrique se permitió la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta después de todo. Mientras los signos vitales de Diego se estabilizaban de manera definitiva, Enrique dio un paso atrás, su corazón aún palpitando, pero con una sensación de logro asentándose. Lo había logrado, contra todo pronóstico, contra las reglas. Había salvado la vida del chico. Pero incluso mientras el alivio lo invadía, sabía que esto no era el final. El hospital, los medios y las consecuencias de su desafío estaban esperando justo afuera de esas puertas. Por ahora, sin embargo, Enrique se permitió un breve momento de triunfo. Antes de que llegara la tormenta, Enrique se quitó los guantes, la adrenalina de la cirugía aún corriendo por sus venas mientras observaba cómo llevaban a Diego fuera de la sala de operaciones. El chico estaba estable, y por primera vez en el día, Enrique se permitió un suspiro de alivio. Lo había hecho. Pero justo cuando ese momento fugaz de victoria se asentaba, la puerta de la sala de operaciones se abrió de golpe y Adán, el director del hospital, entró furioso con una expresión sombría. «Tenemos un problema mayor», dijo Adán, con la voz tensa. «El alcalde Nolan acaba de llegar. Ataque al corazón. Te necesitamos. De inmediato». El cambio en la urgencia golpeó a Enrique como un puñetazo en el estómago. Se quedó congelado por un momento, mirando el reloj y luego volviendo hacia Diego, quien aún estaba en recuperación. El chico no estaba completamente fuera de peligro todavía, y Enrique se sintió dividido. «No puedo dejarlo», dijo con la voz tensa de conflicto. Pero los ojos de Adán eran duros, implacables.
Enrique, es el alcalde. No puedes ignorar esto. Te necesitamos ahora. El peso de la responsabilidad cayó sobre Enrique nuevamente. Otra vida en peligro, otra decisión que tomar. Sin darle mucho espacio para discutir, Adán se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta entreabierta. Enrique miró a Diego una vez más, sabiendo que la condición del chico era estable por ahora, pero aún frágil. La lucha entre el deber y la moralidad lo inquietaba una vez más. Pero esta vez no había debate. Tenía que tomar una decisión. A regañadientes, Enrique dejó a Diego en las manos capaces de su equipo, confiando en que lo monitorearían mientras él se dirigía hacia la nueva emergencia. Pero mientras se acercaba, una sensación de inquietud se instalaba en su pecho. Para cuando Enrique llegó, ya era demasiado tarde. Las enfermeras y los médicos de guardia habían hecho todo lo posible, pero nadie lo había logrado. Enrique se paró al pie de la cama del alcalde, mirando la figura inmóvil de la persona más poderosa de la ciudad. La habitación estaba en silencio, el aire denso con el peso de lo que acababa de suceder. En ese momento, Enrique sintió la gravedad total de su decisión anterior. Había elegido quedarse con Diego, y ahora Nolan se había ido. Y sabía con absoluta certeza que esto no terminaría en silencio. Las implicaciones lo golpearon como una ola. Enrique había salvado una vida, pero perdió otra, y las consecuencias pronto seguirían. Las palabras de Adán de antes resonaban en su mente, frías y cortantes. Este es el alcalde, la administración del hospital, los medios, el público. Todos exigirían respuestas. Y Enrique sabía que estaba en el centro de todo. Su momento de triunfo en la sala de operaciones ahora se sentía distante, eclipsado por la realidad de que no había escapatoria a las repercusiones de la muerte de Nolan. Enrique apenas tuvo tiempo de procesar la muerte de Nolan antes de que comenzara la reacción en cadena. Adán, furioso y buscando a alguien a quien culpar, no perdió tiempo en confrontar públicamente a Enrique. Sabías que el alcalde estaba en estado crítico, y aún así decidiste quedarte con ese niño. La voz de Adán resonaba en los pasillos del hospital mientras varios miembros del personal observaban, sus expresiones una mezcla de sorpresa e incomodidad. Esto es negligencia, simple y llanamente. El alcalde está muerto por tu culpa. La acusación dolió, pero Enrique se mantuvo en silencio, sabiendo muy bien que la tormenta apenas comenzaba. Los medios rápidamente se hicieron eco de la historia. Los titulares cubrían los canales de noticias locales y las redes sociales. Cirujano prominente elige niño sobre el alcalde. Nolan muerto. Los reporteros invadieron el hospital exigiendo respuestas mientras la administración se apresuraba a proteger la reputación del hospital. Enrique podía sentir los ojos del mundo sobre él, escrutando cada decisión que había tomado. Y como si la presión no fuera suficiente, Eva, la viuda del alcalde, llegó al hospital, su dolor rápidamente transformado en ira. Exigió ver a Enrique, buscando respuestas sobre por qué su esposo había sido dejado para morir. Cuando Eva finalmente confrontó a Enrique, la tensión era palpable. Lo dejaste dijo, su voz temblando tanto de dolor como de rabia. Él pudo haber sobrevivido si hubieras estado allí, pero elegiste a otra persona. Sus palabras atravesaron la compostura de Enrique, cada una daga de culpa. Intentó explicarse, pero a Eva no le interesaba escuchar sobre el estado crítico de Diego ni sobre la elección imposible que Enrique se había visto obligado a tomar. Para ella, solo había una verdad: su esposo había muerto porque Enrique no estuvo allí para salvarlo. En el hospital, la administración, dirigida por Adán, comenzó una investigación exhaustiva sobre las acciones de Enrique. Necesitaban un chivo expiatorio para salvar su imagen, y Enrique era el objetivo más fácil. Se llevaron a cabo reuniones a puerta cerrada y los rumores se esparcieron por todo el hospital como fuego. El personal que alguna vez respetó a Enrique ahora mantenía su distancia, temeroso de ser asociado con el escándalo. Incluso las enfermeras que habían trabajado con él en la cirugía comenzaron a cuestionar si Enrique había tomado la decisión correcta. Y esa duda colgaba en el aire como una nube. A medida que la presión aumentaba, Enrique sentía que las paredes se cerraban sobre él. Adán era implacable en su empeño por cargar toda la culpa sobre los hombros de Enrique.
El consejo del hospital fue llamado para revisar la situación. Y Enrique sabía que su carrera, su reputación y su vida tal como la conocía, estaban en juego. La decisión que alguna vez fue clara de salvar a Diego ahora parecía ensombrecida por la muerte de Nolan y las consecuencias que ello trajo. La tormenta se estaba formando, y Enrique podía sentir la fuerza completa de ella a punto de estallar. La investigación sobre sus acciones alcanzó su punto álgido, y el peso de todo esto lo aplastaba. Fue suspendido formalmente de sus funciones mientras el consejo del hospital tomaba una decisión final. Los medios de comunicación no dejaban de acosarlo, pintando un retrato de un cirujano imprudente que había dejado morir a una figura poderosa. Todos los canales de noticias parecían contar la misma historia: la carrera de Enrique había terminado. Su impeccable reputación ahora estaba en ruinas. Incluso algunos de sus colegas más cercanos habían comenzado a distanciarse de él. La soledad era asfixiante. En casa, las cosas no estaban mejor. Carlota, su esposa, había intentado mantenerse a su lado, pero la tensión en su relación era innegable. Lo miraba ahora con una mezcla de frustración y tristeza, su paciencia agotada por el constante aluvión de prensa negativa y la incertidumbre sobre su futuro. «No sé qué vamos a hacer», Enrique dijo, su voz suave pero llena de preocupación. «Esto podría destruir todo lo que hemos construido». Enrique no tenía palabras para consolarla. Ni siquiera podía consolarse a sí mismo. Había arriesgado todo para salvar a Diego, y ahora sentía que lo había perdido todo. Dondequiera que iba, Enrique sentía el juicio del mundo cerrándose sobre él. El hospital, que alguna vez fue su hogar, ahora lo trataba como un extraño. Sus colegas evitaban mirarlo a los ojos. Los susurros lo seguían por los pasillos. Y la decisión final del consejo se cernía como una nube oscura sobre su cabeza. No podía quitarse de encima la sensación de que había cometido un error terrible. ¿Valió la pena salvar a un niño a costa de perderlo todo? Esa pregunta lo perseguía, manteniéndolo despierto por las noches, repasando los eventos en su mente, dudando de cada decisión que había tomado. El golpe final llegó cuando la condición de Diego empeoró repentinamente. A pesar de los esfuerzos de Enrique en la cirugía, el niño seguía luchando por su vida y habían surgido complicaciones. Los medios se lanzaron sobre la historia, presentándola como otro fracaso más por parte de Enrique. El niño por el que había arriesgado todo para salvar estaba ahora al borde del abismo. Y el sentido de impotencia de Enrique se profundizó. Sentía que cada decisión que había tomado se desmoronaba, llevándolo a más dolor, más pérdida y más preguntas. Sin respuestas, no podía ganar, sin importar qué camino hubiera elegido. Enrique se sentó en su sala de estar, mirando al suelo, su mente entumecida por el caos a su alrededor. El peso de su suspensión, el frenesí de los medios y la posible pérdida de su carrera lo abrumaban como una nube de tormenta. Por primera vez en su vida, sintió que realmente había perdido el control. Todo por lo que había trabajado, todo en lo que creía, se le escapaba entre los dedos, y no sabía cómo detenerlo. La duda, la culpa y el miedo eran abrumadores. Y Enrique no estaba seguro de poder encontrar la salida de esta oscuridad. Enrique se sentó en la sala oscura, el silencio pesaba sobre él. Sus pensamientos eran un enredo de dudas y arrepentimiento. Y por primera vez, realmente se preguntó si había tomado la decisión correcta. Las palabras que alguna vez habían alimentado su convicción, a veces salvar una vida importa más que seguir las reglas, ahora se sentían vacías. Nolan estaba muerto. Diego seguía en estado crítico y toda su vida se había desmoronado. El peso de perderlo todo, su carrera, su reputación y posiblemente su matrimonio, era sofocante. Enrique siempre había creído en hacer lo correcto. Pero ahora, mirando hacia la oscuridad, se preguntaba si esa creencia le había costado todo. Pasaron horas mientras permanecía inmóvil, su mente repasando los eventos una y otra vez. La culpa lo carcomía, las acusaciones de los medios, del hospital, y el rostro devastado de Eva lo perseguían. Había arriesgado todo para salvar una vida, ¿pero a qué costo? Por más que trataba de justificar su decisión, la duda era implacable. Tal vez se había equivocado. Tal vez Adán tenía razón y su desafío había sido imprudente. Enrique siempre había confiado en su instinto, pero ahora lo sentía como una traición,
dejándolo perdido en la abrumadora oscuridad de sus propias elecciones. Después de días luchando con la duda y la culpa, Enrique tomó una decisión. No podía quedarse en las sombras de sus errores para siempre. Si iba a enfrentar las consecuencias, lo haría de frente. Una mañana temprano, se encontró caminando de nuevo por las puertas del hospital, listo para confrontar lo que lo esperara. No estaba allí para rogar que le devolvieran su trabajo ni para suplicar perdón. En cambio, quería decir su verdad. Había tomado la decisión de salvar a Diego porque era lo correcto, aunque el mundo no estuviera de acuerdo con él. Enrique sabía que enfrentarse a Adán y a la junta del hospital no sería fácil. Las consecuencias de la muerte de Nolan habían sacudido a toda la institución y la presión mediática no había disminuido. Pero Enrique sentía una nueva claridad. Había hecho lo que creía que era correcto y tenía que mantenerse firme. No había forma de deshacer lo que había sucedido, de volver atrás y cambiar el curso de los acontecimientos. Pero no estaba dispuesto a ser el chivo expiatorio de un sistema que valoraba el poder y la política por encima de la vida humana. La decisión había sido suya y estaba listo para defenderla. Mientras se preparaba para reunirse con la junta del hospital, Enrique contactó a Carlota. Sabía que su relación había sido tensa por todo lo que había sucedido, pero necesitaba que ella entendiera por qué había tomado las decisiones que tomó. No estoy pidiendo perdón, le dijo, su voz firme pero vulnerable. Solo quiero que sepas que no podría haberlo hecho de otra manera. Carlota lo escuchó en silencio, su expresión suavizándose al ver la sinceridad en sus ojos. No fue una reconciliación instantánea, pero fue un comienzo, un paso hacia la reconstrucción de lo que se había fracturado. Cuando finalmente llegó la reunión de la junta, Enrique entró con la cabeza en alto. Sabía que Adán intentaría retratarlo como imprudente, irresponsable, incluso negligente. Pero Enrique estaba preparado. Había aceptado su decisión, y ahora era el momento de enfrentar las consecuencias. El peso del escrutinio del hospital, la opinión pública y de los medios se sentía en la sala. Pero Enrique no estaba allí para defenderse por su bien. Estaba allí para luchar por la integridad de lo que significaba ser un médico. Y eso le dio la fuerza para seguir adelante. Mientras Enrique se sentaba ante la junta, sintió la tensión en el aire, los ojos de sus colegas observando cada uno de sus movimientos. Adán comenzó su argumento, tratando de echarle la culpa, pero Enrique se mantuvo firme. Era su momento de hablar, no para disculparse, sino para explicar el corazón de su decisión. Me convertí en médico para salvar vidas, comenzó, su voz firme, y a veces eso significa tomar decisiones que otros no entienden. Este era el momento que definiría el futuro, no solo el suyo, sino el futuro de un sistema que necesitaba recordar lo que realmente importaba. En la confrontación final, Enrique se presentó ante la junta del hospital listo para defender sus acciones. Adán no perdió tiempo en tratar de pintar a Enrique como negligente, insistiendo en que había tomado la decisión equivocada al elegir operar a Diego en lugar de priorizar al alcalde. Puso en riesgo la reputación del hospital, argumentó Adán, su voz aguda y firme. Los miembros de la junta escuchaban atentamente, con expresiones serias, y Enrique podía sentir el peso de su juicio. Pero Enrique permaneció tranquilo, sabiendo que este era su momento para decir su verdad. Cuando fue su turno, se dirigió a la sala con tranquila convicción. No tomé la decisión a la ligera, comenzó. Diego estaba gravemente herido y necesitaba una cirugía inmediata para sobrevivir. Entiendo el peso de la muerte de Nolan, y cargo con esa responsabilidad. Pero como médico, tuve que elegir la vida que estaba en mayor peligro inmediato. Sus palabras quedaron en el aire mientras hacía contacto visual con cada uno de los miembros del consejo. Me hice médico para salvar vidas, no para hacer cálculos políticos, continuó. Y aunque esta situación es dolorosa, sé que tomé la decisión correcta ese día. La sala quedó en silencio por un momento, la tensión era palpable. Adán presionó aún más, acusando a Enrique de poner en peligro el futuro del hospital. Pero Enrique estaba preparado. Si nosotros, como médicos, empezamos a valorar una vida por encima de otra en función del estatus o la riqueza, entonces habremos perdido el núcleo mismo de lo que representamos, dijo Enrique con firmeza. Su voz se hizo más fuerte a medida que hablaba, impulsada por la profunda convicción que lo había llevado a la medicina en primer lugar. La vida de Diego importaba tanto como la de Nolan.
Y si salvarlo me costaba mi carrera, entonces es un precio que estoy dispuesto a pagar. Cuando Enrique terminó, la atmósfera en la sala cambió. Los miembros del consejo se miraron entre sí, visiblemente conmovidos por la defensa de Enrique. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la puerta se abrió y la madre de Diego, Elena, entró de la mano de su hijo. Diego estaba vivo y recuperándose, un testimonio viviente de la decisión de Enrique. La imagen del niño de pie, sano y agradecido, rompió la tensión como un rayo de luz. Elena, con lágrimas en los ojos, agradeció a Enrique por salvar a su hijo. Su voz temblaba de emoción. Los miembros del consejo observaron la escena y el peso de la decisión de Enrique se volvió innegable. En ese momento, el consejo se dio cuenta de que el asunto no era sobre reputación o política. Era sobre la vida. El ambiente en la sala cambió. E incluso Adán, que había estado tan decidido a derribar a Enrique, se vio obligado a reconocer la humanidad de la situación. El consejo decidió no despedir a Enrique. En cambio, convocaron una revisión de las políticas del hospital, reconociendo que era necesario un cambio. Enrique había luchado por lo que creía, y al hacerlo, no solo había salvado una vida, sino que también había provocado un cambio en el sistema mismo. Tras la decisión del consejo, Enrique sintió una extraña mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado la batalla, pero las cicatrices de la lucha permanecían. El hospital experimentaría cambios, comenzando con la revisión de sus políticas, algo que Enrique siempre había creído necesario. Adán, quien había sido implacable en tratar de culpar a Enrique, se vio obligado a dar un paso atrás. Su propio papel al priorizar la imagen del hospital por encima del cuidado de los pacientes fue cuestionado, y pronto enfrentó sus propias consecuencias. El sistema, al parecer, comenzaba a moverse hacia una base más ética. Pero para Enrique, la victoria se sentía agridulce. Aunque había sido exonerado, la experiencia le dejó una huella duradera. Ya no sentía que podía quedarse en St. Luke's, donde la tensión entre el cuidado de los pacientes y la política se había vuelto demasiado pesada. Después de una cuidadosa consideración, Enrique decidió renunciar a su puesto. No fue una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. El hospital seguiría adelante con sus reformas, pero Enrique necesitaba un nuevo comienzo, en un lugar donde pudiera ejercer la medicina de la manera en que creía que debía hacerse, sin el peso de la burocracia. Carlota estuvo a su lado mientras Enrique tomaba esta decisión. Su relación sanaba lentamente después de la tensión de las últimas semanas. Ella ahora entendía por qué Enrique había tomado las decisiones que tomó. Y en ese entendimiento, encontraron un nuevo nivel de conexión. «Estoy orgullosa de ti», le dijo una noche. Su mano descansaba suavemente sobre la de él, y por primera vez en semanas, Enrique sintió una sensación de paz. Había arriesgado todo. Y aunque el camino había sido difícil, había salido fortalecido, con sus valores intactos. Poco después de su renuncia, Enrique recibió una oferta para trabajar en una pequeña clínica comunitaria, un lugar donde podría seguir haciendo lo que amaba sin la abrumadora influencia de las pequeñas políticas del hospital. La clínica no era glamorosa y no ofrecía el prestigio que tenía St. Luke's. Pero era exactamente lo que Enrique necesitaba, un lugar donde podría enfocarse en salvar vidas, donde cada paciente importaba, sin importar su origen o situación financiera. Era una oportunidad para que Enrique se reconectara con la razón pura y auténtica por la cual se había convertido en médico en primer lugar. Mientras Enrique se preparaba para este nuevo capítulo, sabía que el camino por delante seguiría lleno de desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba donde debía estar. Las reformas del hospital estaban en marcha. Diego se había recuperado, y la vida personal y profesional de Enrique había encontrado un nuevo propósito. No era el futuro que había imaginado, pero era el que se había ganado. Y eso hacía toda la diferencia. El primer día de Enrique en la clínica comunitaria se sentía a mundos de distancia de la vida que había dejado atrás en St. Luke's. La clínica era pequeña, los recursos limitados, pero la atmósfera era diferente. Había un sentido de propósito que le recordaba por qué se había convertido en médico en primer lugar. Mientras caminaba por los pasillos iluminados por el sol, pasaba por pacientes que le sonreían, agradecidos por su presencia. Era un marcado contraste con el ambiente estéril y tenso del hospital. Aquí,
Todo era más simple, más humano. Al entrar en uno de los pequeños cuartos de examen, Enrique sintió una calma que no había experimentado en años. No había política hospitalaria, ni administradores respirando en su cuello, ni formularios de seguros que sortear. Antes de poder ayudar a alguien, solo estaba él, su paciencia y su vocación. La primera paciente que vio ese día fue una niña pequeña con la rodilla raspada. Estaba sentada nerviosa en la mesa de examen, con su madre observando preocupada. Pero la suave sonrisa de Enrique tranquilizó a ambas. «Vamos a echar un vistazo», dijo suavemente, mientras se arrodillaba para examinar su herida. El sol entraba por las ventanas, bañando la clínica con un cálido resplandor. Y mientras Enrique caminaba por el pasillo después de atender a sus primeros pacientes, se sintió más ligero que en años. Este era el lugar donde debía estar, ayudando a quienes más lo necesitaban, sin la carga de la burocracia. Sus pasos eran firmes, su mente clara. La decisión de dejar el St. Luke's había sido la correcta. Y por primera vez en mucho tiempo, Enrique no se sentía en conflicto. Se sentía en paz al salir de la clínica esa tarde, con el sol poniéndose en el horizonte. Enrique se detuvo en la puerta y miró hacia adentro. La simplicidad del lugar, la pureza de su misión, resonaban en él de una manera que ningún hospital prestigioso lo había hecho jamás. Sabía que aún quedaban desafíos por delante. Pero aquí, en esta tranquila clínica, había encontrado su lugar de nuevo. El camino que lo había llevado hasta allí había sido difícil, pero le había dado algo aún más valioso que el éxito, le había dado claridad. Con el cálido aire de la tarde acariciando su rostro, Enrique salió al atardecer. Llevaba su bata blanca bajo el brazo. Tomó una respiración profunda, una pequeña sonrisa se asomaba en las comisuras de sus labios. El día había sido largo, pero era el comienzo de algo nuevo, algo correcto. Mientras se alejaba de la clínica, el sol se ponía detrás de él. Y por primera vez en años, Enrique se sentía completo nuevamente.